Hay una razón por la que algunas personas avanzan en silencio, mientras otras viven atrapadas en conflictos, decepciones y traiciones que nunca parecen terminar. Y no tiene que ver con la suerte, ni con la inteligencia, ni siquiera con las oportunidades. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la capacidad de saber qué partes de tu vida deben permanecer protegidas. Porque no todo lo que es verdad necesita ser contado y no todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. La mayoría de los problemas que sufrimos no nacen de nuestros errores, sino de la información que entregamos sin pensar. Hoy descubrirás por qué el silencio puede convertirse en tu mayor fuente de poder. Hay una idea que me parece fascinante, ¿no? Vivimos en una época en la que muchas personas sienten la necesidad de mostrar constantemente quiénes son, qué hacen, qué piensan, qué sienten y qué les ocurre. Parece que si algo no se cuenta, no existe. Si no se publica, no tiene valor. Si los demás no lo saben, entonces no cuenta. Y sin embargo, cuanto más observo a las personas verdaderamente felices, más descubro una característica común. No viven para ser observadas, viven para ser coherentes. Porque el valor de una persona no está en cuánto expone su vida, el valor de una persona está en cómo la gestiona cuando nadie la está mirando. He conocido personas extraordinarias a lo largo de mi vida. Personas que transmiten serenidad, confianza, equilibrio. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que rara vez hablan demasiado de sí mismas. No sienten la necesidad de demostrar constantemente lo que son. No necesitan convencer a nadie. Han comprendido algo fundamental. Cuando sabes quién eres, desaparece la urgencia de explicárselo al mundo. Muchas veces compartimos demasiadas cosas porque buscamos algo muy humano. Reconocimiento. Queremos que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien. Queremos sentirnos valorados. Queremos aprobación. Pero hay una pregunta que merece la pena hacerse. ¿Qué ocurre cuando tu tranquilidad depende de la opinión de otras personas? Ocurre que entregas tu paz a manos ajenas. Si te felicitan, te sientes bien. Si te critican, te vienes abajo. Si te aprueban, avanzas. Si te cuestionan, dudas. Y poco a poco dejas de vivir según tus principios para empezar a vivir según las reacciones de los demás. Recuerdo una etapa de mi vida profesional en la que dedicaba mucho tiempo a preparar conferencias. Había días enteros de trabajo detrás de una sola hora de escenario. Y al principio cometía un error muy común. Me preocupaba demasiado por lo que pensarían los demás. Quería gustar a todo el mundo. Quería recibir aprobación de todos. Hasta que entendí algo liberador. Nunca podrás controlar la opinión de las personas, pero sí puedes controlar la calidad de lo que haces. Desde ese momento dejé de centrarme en impresionar y empecé a centrarme en aportar valor. Y esa misma lección sirve para la vida. No necesitas que todo el mundo conozca tus planes. No necesitas que todos sepan tus éxitos. No necesitas explicar cada decisión que tomas. Tu energía es limitada. Utilízala para construir tu vida, no para justificarla. Las personas más fuertes emocionalmente suelen tener una característica muy curiosa. Hablan menos de ellas mismas y trabajan más en ellas mismas. Mientras otros intentan parecer importantes, ellas intentan ser mejores. Mientras otros buscan atención, ellas buscan crecimiento. Y cuando una persona se enfoca en crecer, ocurre algo maravilloso. Empieza a descubrir que su valor no depende de los aplausos, ni de los comentarios, ni de la validación externa. Descubre que su valor nace de vivir de acuerdo con sus valores. Porque al final, la verdadera confianza no consiste en que todos te conozcan. La verdadera confianza consiste en conocerte tú mismo. Hay algo que aprendemos tarde en la vida, y cuando lo entendemos, muchas cosas empiezan a cambiar. Aprendemos que no siempre gana quien habla más. No siempre influye más quien opina de todo. No siempre tiene más poder quien ocupa más espacio. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Las personas más fuertes suelen ser las que han aprendido a dominar algo que parece sencillo, pero que en realidad requiere una enorme inteligencia emocional, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Vivimos rodeados de ruido. Todo el mundo opina, todo el mundo responde, todo el mundo quiere tener la última palabra. Y en medio de ese ruido constante, el silencio parece una debilidad. Parece que quien calla pierde. Parece que quien no responde está cediendo terreno. Pero la experiencia me ha enseñado algo muy distinto. El silencio inteligente no es ausencia de carácter. Es una demostración de carácter. Recuerdo una situación durante una reunión profesional. Una persona comenzó a criticar una idea en la que había trabajado durante mucho tiempo. Sentí el impulso inmediato de defenderme. Quería explicar, justificar, argumentar. Quería demostrar que estaba equivocado, pero decidí escuchar. Simplemente escuchar. Al terminar la reunión, varias personas se acercaron y me dijeron algo curioso. Lo que más nos impresionó fue tu tranquilidad. Aquello me hizo reflexionar. Muchas veces creemos que nuestra fuerza está en nuestras respuestas, cuando en realidad nuestra fuerza está en nuestro autocontrol. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede enfadarse, cualquiera puede discutir. Lo difícil es mantener la serenidad cuando las emociones intentan tomar el mando, y esto no solo ocurre en las discusiones.
También sucede en la vida cotidiana. Hay personas que sienten la necesidad de explicar cada decisión que toman. Si cambian de trabajo, lo explican. Si empiezan un proyecto, lo anuncian. Si tienen un problema, lo cuentan. Si reciben una crítica, responden. Y viven agotadas porque pasan gran parte de su energía intentando gestionar las opiniones ajenas. Las personas fuertes entienden que no todas las batallas merecen ser libradas. Entienden que no necesitan convencer a todo el mundo. No necesitan justificar constantemente quiénes son. No necesitan responder cada comentario, cada crítica o cada provocación. Han descubierto que muchas veces la mejor respuesta es una vida bien vivida. Hay una frase que siempre me ha parecido muy profunda. Dice que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Y es verdad. Las personas que más admiramos no suelen ser las que hablan constantemente de sus valores. Son las que los viven. El silencio inteligente también protege. Protege tus sueños cuando todavía son frágiles. Protege tus emociones cuando necesitan sanar. Protege tus proyectos cuando aún están creciendo. Hay cosas que mejoran cuando reciben atención, pero también hay cosas que crecen mejor cuando reciben discreción. Por eso, cuando aprendes a guardar silencio en el momento adecuado, ocurre algo extraordinario. Dejas de reaccionar a todo y empiezas a elegir tus respuestas. Dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar con intención. Y en ese instante descubres que el verdadero poder nunca estuvo en hablar más fuerte que los demás, sino en ser capaz de gobernarte a ti mismo. Porque quien domina sus palabras demuestra que también domina su vida. Hay una trampa psicológica en la que caemos con muchísima frecuencia y que, sin darnos cuenta, nos aleja de nuestros objetivos. Es una trampa que parece inofensiva porque incluso genera una sensación agradable. Me refiero a la necesidad de contar nuestros planes antes de haberlos realizado. ¿Cuántas veces has tenido una idea que te ilusionaba? Un nuevo proyecto, una meta importante, un cambio en tu vida y lleno de entusiasmo has sentido el impulso de compartirlo con los demás. Es algo muy humano. Queremos que las personas se alegren con nosotros, queremos recibir apoyo, queremos escuchar palabras de ánimo, pero muchas veces ocurre algo curioso. Cuanto más hablamos de nuestros planes, menos avanzamos en ellos. Recuerdo haber conocido a muchas personas llenas de talento, personas inteligentes, preparadas, con grandes sueños, personas que hablaban constantemente de lo que iban a hacer. Iban a montar un negocio, iban a escribir un libro, iban a cambiar de trabajo, iban a empezar una nueva etapa y pasaban los meses, a veces los años, y la realidad seguía exactamente igual. Y entonces comprendí algo muy importante. Los sueños no se construyen hablando de ellos, los sueños se construyen trabajando en ellos. Existe una satisfacción muy peligrosa que aparece cuando contamos nuestros planes. Cuando compartimos una meta y alguien nos felicita, nuestro cerebro recibe una pequeña recompensa emocional. Nos sentimos bien, nos sentimos reconocidos, nos sentimos importantes. Pero hay un problema. Esa sensación llega antes del esfuerzo. Recibimos una parte de la recompensa sin haber recorrido todavía el camino. Por eso tantas personas hablan mucho y hacen poco. Mientras tanto, las personas que consiguen resultados extraordinarios suelen actuar de otra manera. No porque sean más inteligentes, no porque tengan más suerte, simplemente porque han aprendido a sustituir palabras por acciones. Piensa en un agricultor. Imagina que cada mañana sale al pueblo a anunciar que va a sembrar semillas. Lo cuenta una y otra vez. Habla de la cosecha que tendrá dentro de unos meses. Habla de lo maravillosa que será. Pero nunca entra realmente al campo para trabajar la tierra. ¿Qué ocurrirá? Exactamente lo que todos imaginamos. No habrá cosecha. La vida funciona igual. No importa cuánto hables de tus objetivos. Lo que transforma tu realidad es lo que haces cuando nadie te está observando. Son esas horas silenciosas de esfuerzo. Es la disciplina cuando desaparece la motivación. Es el compromiso cuando nadie aplaude. Además, hay otra razón para ser prudentes. No todas las personas que escuchan tus planes desean sinceramente que te vaya bien. Algunas proyectarán sus miedos sobre ti. Otras sembrarán dudas. Otras intentarán convencerte de que no puedes lograrlo. Y si tu proyecto todavía es pequeño, si tu confianza aún está creciendo, esas opiniones pueden hacer mucho daño. Por eso me gusta pensar que los sueños son como una semilla. Cuando una semilla acaba de ser plantada, necesita protección, necesita tiempo, necesita silencio. Si la desenterramos cada día para mostrarla al mundo, nunca llegará a convertirse en árbol. Deja que tus resultados hablen donde tus palabras ya no sean necesarias. Hay una palabra que a veces se malinterpreta. Una palabra que muchos asocian con pequeñez, con falta de ambición o incluso con resignación. Pero cuanto más observo a las personas admirables, más convencido estoy de que esa palabra es una de las mayores fuentes de fortaleza que existen. Esa palabra es humildad. Y quiero aclarar algo importante. La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo.
La humildad consiste en pensar menos en uno mismo. Porque una cosa es valorar lo que has conseguido y otra muy diferente es sentir la necesidad constante de exhibirlo. Una cosa es disfrutar de tus logros y otra convertirlos en una herramienta para buscar admiración. Y aquí aparece una realidad psicológica muy interesante. Cuando una persona necesita mostrar continuamente lo que tiene, lo que gana o lo que ha conseguido, muchas veces no está demostrando seguridad, está buscando confirmación. Las personas verdaderamente seguras suelen ser mucho más discretas. A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer directivos, empresarios, deportistas y personas con trayectorias impresionantes. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que las personas más grandes suelen ser las más sencillas. No entran en una sala intentando demostrar quiénes son. No monopolizan las conversaciones hablando de sus éxitos. No sienten la necesidad de recordar constantemente sus méritos. Su presencia habla por ellas. Recuerdo una ocasión en la que compartí una comida con un empresario extraordinariamente exitoso. Durante horas escuchó más de lo que habló. Mostró interés por las historias de los demás. Hizo preguntas. Sonrió. Cuando alguien descubrió quién era realmente y mencionó algunos de sus logros, todos nos quedamos sorprendidos. Nadie habría imaginado la magnitud de lo que había conseguido observando su comportamiento. Aquella experiencia me dejó una reflexión profunda. Las personas realmente grandes no necesitan parecer grandes. Y esto tiene mucho que ver con proteger nuestros logros. Porque cuando convertimos nuestros éxitos en una exhibición constante, activamos dinámicas que rara vez nos benefician. Aparecen comparaciones, aparece la envidia, aparecen juicios innecesarios. Algunas personas empiezan a admirarte por lo que tienes y no por quién eres. Otras empiezan a resentirte sin motivo. Y poco a poco terminas rodeado de relaciones basadas en apariencias en lugar de autenticidad. La humildad actúa como una protección invisible. Te permite disfrutar de lo que has conseguido sin convertirte en prisionero de ello. Te recuerda que ningún éxito te hace superior a nadie. Te ayuda a mantener los pies en la tierra cuando las cosas van bien y te da equilibrio cuando las cosas se complican. Además, hay algo profundamente liberador en no tener que impresionar a nadie. Cuando desaparece la necesidad de mostrar, aparece la libertad de vivir. Ya no trabajas para que te admiren. Trabajas porque amas lo que haces. Ya no buscas reconocimiento constante, buscas crecimiento. Y curiosamente, cuando una persona deja de perseguir admiración, suele ganar respeto. Porque las personas no conectan profundamente con quienes presumen de sus logros. Conectan con quienes transmiten humanidad, con quienes conservan la sencillez después del éxito, con quienes recuerdan que el verdadero valor de una persona nunca estará en lo que posee, sino en la forma en que trata a los demás. Porque la grandeza más admirable siempre camina de la mano de la humildad. Hay una forma de vulnerabilidad que cuando no se gestiona bien puede convertirse en una fuente de dolor innecesario. Todos tenemos heridas, momentos difíciles, inseguridades, experiencias que nos han marcado. Forman parte de nuestra historia y en muchos casos también de nuestro crecimiento. Pero hay una diferencia muy importante entre reconocer lo que nos duele y entregar esa información a cualquiera. Porque no todo el mundo que escucha tu dolor lo va a tratar con cuidado. He visto a lo largo de los años cómo muchas personas, movidas por la necesidad de desahogarse o de sentirse comprendidas, comparten aspectos muy íntimos de su vida con personas que no han demostrado todavía la madurez emocional suficiente para manejarlos, ¿no? Y el problema no es compartir, el problema es con quién se comparte. Hay información que una vez entregada deja de pertenecerte completamente. Recuerdo en una etapa de mi vida profesional cómo alguien del entorno laboral compartió conmigo una situación personal bastante delicada. No lo hizo buscando consejo profesional, sino simplemente desahogo. Me contó algo que le había dolido profundamente, algo que le hacía sentir vulnerable. En aquel momento sentí la responsabilidad de escuchar con respeto, pero también entendí algo muy importante. Esa información no era neutra, era sensible, emocional, cargada de significado. Y me hizo pensar en cuántas veces, sin darnos cuenta, ponemos nuestras heridas en manos de personas que no saben qué hacer con ellas. Porque hay personas que escuchan para comprender, pero otras escuchan para recordar. Y cuando alguien conoce tus puntos débiles, puede ocurrir algo muy peligroso. Que en un momento de conflicto, de tensión o incluso de simple ligereza, esa información vuelva a aparecer. A veces no por maldad consciente, sino por falta de criterio emocional. Una frase fuera de lugar, un comentario mal gestionado, y de repente aquello que era íntimo se convierte en arma. Por eso la prudencia emocional es una forma de protección. No se trata de cerrarse al mundo. No se trata de vivir desconfiando de todos. Se trata de aprender algo esencial en la vida adulta. No todas las personas merecen acceso a tu interior más profundo. Algunas personas pueden acompañarte, otras pueden escucharte, pero muy pocas están preparadas para sostener tu vulnerabilidad sin distorsionarla. Con el tiempo he aprendido que las heridas necesitan dos cosas:
tiempo y cuidado. Y el cuidado no siempre viene de fuera. Muchas veces el verdadero cuidado consiste en elegir bien a quién le cuentas lo que te duele. Porque cuando expones tus inseguridades a la persona equivocada, no solo te arriesgas a ser juzgado, también te arriesgas a que esa visión limitada de un momento difícil termine definiéndote injustamente. Y esto tiene un impacto psicológico profundo, porque empezamos a vernos a través de los ojos de los demás. Y si esos ojos no son compasivos, podemos acabar creyendo que nuestras heridas son más grandes que nuestra capacidad de superarlas. Pero hay algo liberador en aprender a gestionar la vulnerabilidad con inteligencia. Cuando eliges con cuidado con quién compartes lo que te duele, no estás negando tu humanidad, estás protegiéndola. Estás diciendo, mi historia es valiosa, mis emociones importan y no voy a entregarlas sin criterio. Y poco a poco descubres algo muy poderoso. No necesitas que todo el mundo entienda tus heridas para poder sanarlas. Solo necesitas el espacio adecuado, el tiempo correcto y las personas adecuadas. Porque al final la verdadera fortaleza no está en no tener heridas, sino en saber a quién le das el mapa de ellas. Hay una tensión silenciosa que muchas personas viven cada día sin darse cuenta. Una tensión que no se ve desde fuera, pero que se siente profundamente por dentro. Es la necesidad constante de aprobación, la necesidad de que otros confirmen que lo que hacemos está bien, que lo que somos es suficiente, que nuestras decisiones son correctas. Y lo curioso es que cuanto más dependemos de esa validación externa, menos en paz estamos con nosotros mismos. Porque la paz interior no nace de la aprobación de los demás, nace de la coherencia con uno mismo. He conocido a personas que parecen vivir pendientes de una especie de termómetro emocional externo. Si reciben un elogio, se sienten bien. Si alguien les critica, se derrumban. Si les aplauden, se motivan. Si no reciben atención, dudan de su valor. Y esa dependencia emocional convierte la vida en una montaña rusa constante, donde nunca hay estabilidad real. Recuerdo una situación muy sencilla, ¿no? en un entorno profesional. Una persona presentó una idea con mucha ilusión, era una buena idea, trabajada, pensada, pero lo que más recuerdo no fue la idea en sí, sino su reacción posterior. En lugar de sentirse satisfecha por haber hecho un buen trabajo, pasó el resto del día pendiente de los comentarios de los demás. Si alguien sonreía, se sentía validada, si alguien no decía nada, empezaba a dudar. Al final del día, la idea ya no importaba tanto como la opinión de los demás sobre la idea. Y ahí está el problema. Cuando la validación externa se convierte en el centro de nuestras decisiones, dejamos de vivir nuestra vida para empezar a vivir la reacción de nuestra vida. Con el tiempo he aprendido algo que me parece muy liberador. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos decidir cuánto poder le damos a esas opiniones. Y ese pequeño cambio lo transforma todo, porque la necesidad de validación constante nos roba algo muy valioso, la autenticidad. Empezamos a actuar para gustar, no para ser fieles a lo que creemos. Decimos lo que otros quieren escuchar. Evitamos tomar decisiones impopulares. Ajustamos nuestra personalidad según el entorno. Y poco a poco dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en una versión editada, adaptada, condicionada. Y eso genera un vacío. Un vacío que muchas personas intentan llenar con más aprobación, más reconocimiento, más likes, más aplausos. Pero es un círculo que nunca se cierra, porque la necesidad de validación no tiene un punto final. Siempre quiere un poco más. Sin embargo, hay un momento en la vida en el que ocurre algo muy importante. Es el momento en el que empiezas a darte cuenta de que no necesitas convencer a todo el mundo, no necesitas gustar a todos, no necesitas justificar cada decisión. Y en ese instante aparece algo muy valioso, tranquilidad. La tranquilidad de hacer las cosas porque crees en ellas, no porque otros las aprueben. He visto cómo personas que dan ese paso empiezan a cambiar de forma muy profunda. No se vuelven indiferentes a los demás, al contrario, se vuelven más libres, más coherentes, más serenas, porque ya no viven en función del aplauso, sino en función de sus valores. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser una búsqueda constante de aprobación y se convierte en una construcción consciente de sentido, porque la verdadera paz interior aparece cuando dejas de preguntarte qué pensarán los demás y empiezas a preguntarte si tú estás en paz contigo mismo. Hay algo profundamente humano en querer compartir lo que sentimos con las personas que tenemos cerca. Cuando estamos enamorados, cuando tenemos una relación importante, cuando vivimos momentos de felicidad o también de dificultad, sentimos la necesidad de contarlo. Es natural, es emocional, es casi instintivo, pero con el tiempo uno descubre una verdad muy importante. No todo lo que ocurre en una relación debe salir de ella, porque hay cosas que cuando se comparten fuera del espacio adecuado pierden su equilibrio. He visto muchas veces cómo relaciones que eran sanas
empiezan a debilitarse no por falta de amor, sino por exceso de exposición. Pequeños conflictos que podrían haberse resuelto con una conversación tranquila entre dos personas terminan convirtiéndose en opiniones externas, en consejos contradictorios, en juicios que contaminan la relación. Recuerdo una conversación con una persona que atravesaba un momento complicado con su pareja, me explicaba con todo detalle lo que había sucedido, buscando simplemente desahogarse, y le entendía perfectamente. Pero lo que más me llamó la atención fue lo siguiente. Al cabo de unos días, esa misma persona ya no estaba intentando resolver el problema con su pareja, sino gestionando las opiniones de todos aquellos a quienes se lo había contado. Y ahí se produce un cambio muy importante. Cuando un problema íntimo se convierte en un problema público, deja de ser una conversación entre dos personas y pasa a ser una negociación con muchas voces. Y eso rara vez ayuda. Las relaciones necesitan un espacio propio. Un espacio donde dos personas puedan equivocarse, entenderse, reconstruirse, sin la presión constante de miradas externas. Porque cuando demasiadas opiniones entran en una relación, la claridad se pierde. Ya no sabes qué sientes tú, qué siente tu pareja y qué están proyectando los demás. Además, hay algo que muchas veces olvidamos. Las personas a las que contamos nuestros conflictos no los olvidan con la misma facilidad con la que nosotros los resolvemos. Tú puedes reconciliarte, puedes perdonar, puedes seguir adelante, pero quienes escucharon la historia se quedan con una versión congelada de un momento concreto. Y esa versión empieza a definir cómo ven a tu pareja, cómo ven tu relación, incluso cómo te ven a ti. Con el tiempo he aprendido que la intimidad no es solo una cuestión de privacidad, es una cuestión de respeto. Respetar lo que se construye entre dos personas implica no exponerlo a interpretaciones que no forman parte de esa construcción. Y esto no significa que no puedas pedir ayuda. Por supuesto que sí. Hay momentos en los que hablar con un profesional, con alguien sabio, con alguien objetivo, puede ser muy valioso. Pero es muy diferente pedir ayuda que abrir la puerta a que todo el mundo opine. Porque cuando todo el mundo opina, la relación deja de pertenecer a quienes la viven. También he visto algo muy interesante. Las relaciones más sólidas que he conocido no son necesariamente las que nunca han tenido problemas, sino las que han sabido proteger su espacio interno. Parejas que discuten, que se enfrentan a dificultades, pero que no sienten la necesidad de convertir cada conflicto en una historia pública. Y eso genera algo muy poderoso, confianza. Confianza no solo en la otra persona, sino en el propio vínculo. La sensación de que lo que ocurre entre nosotros se queda entre nosotros. De que podemos construir, reparar y crecer sin interferencias externas. Porque al final, una relación no se fortalece cuando todo el mundo la conoce. Se fortalece cuando dos personas deciden cuidarla en silencio, con respeto, con responsabilidad y con amor. Y quizás esa sea una de las formas más profundas de proteger lo que realmente importa. Hay una carga invisible que muchas personas llevan sobre sus hombros durante años, a veces durante toda la vida. Es el peso del pasado. Errores cometidos, decisiones equivocadas, momentos en los que no actuaron como les habría gustado, etapas que preferirían borrar. Y lo más curioso es que, aunque el tiempo avanza, muchas personas siguen viviendo emocionalmente atrapadas en aquello que ya no existe. Pero hay una idea fundamental que puede cambiar la forma en la que una persona se relaciona consigo misma. Tu pasado explica tu historia, pero no tiene por qué determinar tu futuro. He conocido personas que se definen a sí mismas por lo que hicieron mal hace años. Personas que, incluso habiendo cambiado, incluso habiendo crecido, siguen sintiendo que su identidad está anclada en un error concreto. Y cuando alguien vive desde esa perspectiva, empieza a construir su vida con una especie de techo invisible. Un techo que no está fuera, sino dentro de su propia mente. Recuerdo en una ocasión a alguien que me decía con mucha sinceridad: yo no puedo hacer eso porque no soy esa clase de persona. Y cuando empezamos a hablar descubrimos que esa idea venía de una experiencia del pasado, de un momento puntual que había generalizado a toda su identidad, ¿no? Un error se había convertido en una etiqueta permanente. Y eso ocurre más de lo que pensamos. El problema no es el pasado en sí. El problema es el significado que le damos al pasado. Porque una cosa es reconocer lo que hemos hecho y aprender de ello, y otra muy distinta es permitir que eso nos encadene emocionalmente. Todos hemos tomado decisiones de las que no estamos orgullosos. Todos hemos tenido momentos de debilidad, de confusión, de falta de claridad. Eso no nos convierte en una mala persona, nos convierte en seres humanos. Con el tiempo he aprendido algo muy importante. Las personas no cambian porque olvidan su pasado. Cambian cuando dejan de identificarse exclusivamente con él. He visto ejemplos muy claros de esto. Personas que en un momento de su vida fracasaron en un proyecto y durante años evitaron volver a intentarlo por miedo a repetir ese fracaso. Y sin embargo, cuando finalmente se dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo, descubrieron que no eran los mismos. Habían aprendido, habían crecido, habían desarrollado habilidades que antes no tenían, pero para llegar a ese punto tuvieron que hacer algo esencial:
dejar de consultar constantemente su pasado como si fuera una sentencia. El pasado puede ser un maestro, pero no debería ser un juez. Y aquí hay algo muy liberador. Tú no eres la suma de tus errores, eres la suma de lo que decides hacer después de ellos. Cada día tienes la oportunidad de construir una versión más consciente de ti mismo. Cada decisión presente tiene más poder sobre tu vida que cualquier recuerdo antiguo. Sin embargo, muchas personas viven condicionadas por la mirada que creen que los demás tienen de su pasado. Piensan que otros lo siguen definiendo por lo que fueron, y en algunos casos eso puede ser cierto, pero lo realmente importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú. Porque si tú sigues viéndote a través de una versión antigua de ti mismo, nunca podrás avanzar hacia quién puedes llegar a ser. He visto cómo personas que se permiten empezar de nuevo, sin negar su historia, pero sin quedar atrapadas en ella, desarrollan una fuerza increíble, una especie de ligereza interior. Ya no cargan con el peso de demostrar que han cambiado, simplemente lo viven. Y eso transforma todo. Porque cuando dejas de vivir para corregir tu pasado, empiezas a vivir para construir tu futuro. Y en ese momento la vida deja de ser una repetición de errores antiguos y se convierte en una oportunidad constante de crecimiento. Hay algo que he aprendido con el paso del tiempo. Y es que muchas veces creemos que comunicarnos mejor significa hablar más, explicarnos mejor, tener más argumentos, más historias, más opiniones. Pero la realidad es bastante distinta. Las personas que dejan una huella más profunda no son las que más hablan de sí mismas, sino las que saben escuchar de verdad. Y escuchar de verdad no es simplemente quedarse en silencio mientras el otro habla, ¿no? Escuchar de verdad es estar presente, es mostrar interés genuino, es dejar espacio para que la otra persona exista en la conversación sin ser interrumpida constantemente por nuestra necesidad de aportar, de opinar o de contar algo similar sobre nosotros. He observado a lo largo de mi vida profesional que hay una diferencia muy clara entre dos tipos de personas. Están aquellas que entran en una conversación y casi sin darse cuenta la convierten en una exposición de su propia vida. Todo lo que escuchan les recuerda algo que les pasó a ellos. Todo lo que se dice les sirve de puente para hablar de sí mismos. Y al final de la conversación sabes mucho de ellos, pero muy poco de la otra persona. Y luego están las personas que hacen exactamente lo contrario. Personas que cuando hablas con ellas te hacen sentir interesante. No porque te halaguen constantemente, sino porque realmente te escuchan. Te hacen preguntas, te dan espacio, no te interrumpen para volver a ellas mismas. Y al terminar de hablar con ellas, tienes la sensación de haber sido comprendido. Recuerdo una situación muy concreta en un entorno profesional. Estábamos en una reunión con varias personas y había alguien que apenas hablaba de sí mismo. Sin embargo, cada vez que intervenía lo hacía con preguntas, con curiosidad, con interés por los demás. Al final de la reunión todos coincidimos en algo curioso. Era la persona que más nos había impresionado precisamente porque había hablado menos de sí misma. Y eso me hizo reflexionar profundamente porque vivimos en un mundo donde parece que todos compiten por ser escuchados, pero muy pocos compiten por escuchar mejor. Cuando hablamos demasiado de nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos enviando un mensaje: lo mío es más importante que lo tuyo. Aunque no sea nuestra intención, aunque lo hagamos de forma natural, el efecto puede ser ese. En cambio, cuando escuchamos, enviamos otro mensaje completamente distinto. Tú importas. Y ese mensaje tiene un impacto enorme en las relaciones humanas. Además, escuchar más y hablar menos de uno mismo tiene otro efecto muy poderoso. Nos ayuda a salir de nuestra propia burbuja mental. Porque cuando estamos demasiado centrados en nuestra propia historia, en nuestros problemas, en nuestras opiniones, perdemos perspectiva. Pero cuando escuchamos a otros, descubrimos realidades diferentes, formas distintas de pensar, experiencias que nos enriquecen. He aprendido que cada persona tiene algo que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar con atención. Y quizás uno de los mayores errores que cometemos en la comunicación es pensar que el valor que aportamos está en lo que decimos. A veces el mayor valor está en lo que permitimos que el otro diga. Porque cuando dejas de centrarte tanto en hablar de ti y empiezas a centrarte en entender a los demás, ocurre algo muy especial. Las conversaciones se vuelven más profundas, las relaciones más auténticas y tú mismo te conviertes en alguien con quien los demás desean hablar. Y al final eso es lo que realmente construye conexiones humanas sólidas. Al final de todo lo que hemos hablado hay una idea que resume de forma muy sencilla pero muy profunda la esencia de una vida coherente. Y es esta: no necesitas explicar constantemente quién eres, lo que eres ni lo que vales. Porque al final las personas no recuerdan tanto lo que decimos,